Todos y nos vemos mañana, ¿ok? Chao. Gracias. Hola, ¿qué tal con todos? Soy Simón, aquí de Campus Party, y pues entramos a la siguiente charla. Daniel seguirá su coordinador de escenario, pero quería entrar y tener el placer de presentar a Andrés Obando. Él es Head of Partnerships y Payments de Kushki. Kushki es un emprendimiento que empezó hace más de unos 5 años o más en Ecuador, y pues ahora están expandidos en toda Latinoamérica. Entonces creo que Andrés nos va a contar un poco de Kushki y después empezamos en el tema de FinTech. Así que bienvenido, Andrés. Cualquier cosa, pues estoy aquí y me cuentas. Hola, Simón, muchas gracias. Gracias por la invitación y espero poder aportarles algo con esta pequeña charla. Sí. Entonces, no sé si me ayudas con la presentación. Súper, gracias. Bueno, como Simón ya les comentó, soy Andrés Obando y trabajo en Kushki. Soy el Head de Payment Partnerships. Y se preguntarán qué es Kushki. Kushki es un gateway de pagos, una pasarela de pagos que hoy en día está en 5 países y se está expandiendo a más países en Latinoamérica. Lo que buscamos es unificar y dar un solo API de conexión a todos los países de Latinoamérica para poder brindarles un mejor servicio y, más allá de eso, una omnicanalidad para generar pagos digitales y para poder regionalizar algo que en Europa o que en Estados Unidos o que en el mismo Asia ya está pasando. Tener pagos digitales, tener pagos con códigos QR y tener pagos con tarjetas sin contacto. Que esto viene de hace alrededor de unos 10 años en países ya desarrollados. Hoy en día en Latinoamérica se está volviendo mucho más interesante y por la coyuntura actual de COVID se ha vuelto mucho más necesario porque la gente y el temor que nos causa COVID es lo que nos ha llevado a migrar más rápidamente a este tipo de pagos. ¿Sí? Entonces, les voy a contar un poquito de la historia de pagos. ¿Cómo comenzó los pagos en línea? Los primeros pagos en línea se realizaron en el primer boom del Internet, que fue alrededor de 1994, cuando muchos de los sitios web que hoy en día son muy famosos, como Amazon, comenzaron a hacer sus ventas en línea. El Internet ya era accesible para muchas personas. Y también había ya 2 empresas que comenzaron como primeros jugadores de pagos en línea, que fueron eCash y Millicent en los Estados Unidos. Además de esto, algo muy interesante que pasó en esa época, en 1994, 1995, fue que Amazon fue fundado como una de las primeras empresas de venta en línea que comenzó con su venta de libros, ¿sí? Y aparte de esto, otro dato interesante es que Pizza Hut recibió su primer pedido a través de un sitio web, lo cual comenzó a hacer que la gente comience a moverse y a aceptar este tipo de nuevas tecnologías para poder incrementar y facilitar su estilo de vida. Pasaron 10 años en los cuales Amazon fue creciendo, muchas de las empresas multinacionales fueron inmiscuyéndose en la parte de pagos en línea y de e-commerce y de pagos y de recepción de pagos, y nace Facebook, hoy en día la red social más grande del mundo, en el 2004. ¿Y qué es lo que hace Facebook? Es que nos permite conectar a todos muy fácilmente con tus amigos, con gente que no conoces, y así las redes sociales nos van llevando hacia no solo una conexión más directa, sino hacia poder vender cosas o hacer trueques, que son tal vez los primeros pasos también hacia nuestra digitalización, que ha sido muy, muy acelerada en estos últimos 15 años. ¿Qué también pasa en esta época? Es que Visa y Mastercard comienzan a diferenciar las transacciones digitales de las transacciones físicas. ¿A qué me refiero con esto? Es que antes el 99% de las transacciones que hacías con tarjeta de crédito era a través de un POS, de un datáfono, el cual solo estaba en los locales de los establecimientos, de los restaurantes, de donde sea que acepten tarjetas de crédito o débito. Posterior a esta
a este boom tecnológico de pagos o de e-commerce en los Estados Unidos, Visa y Mastercard deciden separar estas dos modalidades de pago. ¿Por qué? Porque ya no solo las transacciones viven en un mundo físico, sino que ya las transacciones digitales comienzan a crecer aceleradamente, ¿sí? Entonces, si vamos un poquito a la actualidad, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Si ustedes ven desde el 2012 hasta el 2019, comenzamos ya a ver pagos contactless. ¿A qué me refiero con contactless? Es la tarjeta que tú solo acercas al datáfono y en vez de meterla, el datáfono lo que hace es recibir la información de la tarjeta y procesar el pago, aceptarlo o declinarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? El crecimiento de pagos sin contacto ha crecido entre 2 a 3 dígitos anualmente, como lo pueden ver en la gráfica, ¿sí? Y hoy en día también en Estados Unidos, que es el mercado más desarrollado de pagos sin contacto, las transacciones rodean entre el 5 al 8% del volumen total de transacciones que hay en los Estados Unidos. ¿Qué es importante mencionar de esto? Que a pesar de que vemos un crecimiento a doble dígito y muy importante, lo que pasa es que aún los pagos offline, que son los pagos en tiendas o los pagos en restaurantes o los pagos en datáfonos, siguen siendo el 90% de las transacciones. 9 de cada 10 transacciones se siguen realizando físicamente a través de la lectura del chip en los distintos establecimientos que existen. ¿Qué también está pasando? Hoy en día, aceleradamente, la transaccionalidad sin contacto en los últimos años, desde 2018, y hay un estimado hasta el 2025, van a crecer entre un 11 a un 15% anualizado. ¿Por qué? Justamente porque las marcas se han propuesto apoyarse de esta tecnología porque es mucho más rápida para aceptar pagos y aparte de esto conlleva la misma seguridad que meter la tarjeta dentro del datáfono, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos visto hoy en día, más aún con la coyuntura de COVID? Y esto es un estudio que Mastercard sacó hace 3 meses. Desde COVID, los pagos sin contacto, o sea, a través de QRs o de tarjetas de proximidad al datáfono, ha aumentado en un 40%. Y ya les voy a comentar un poquito más adelante por qué esto se ha dado y cuáles son los factores que también han impulsado a que crezca esto. Muy importante de esto es que por primera vez en Latinoamérica, el volumen transaccional que vamos a ver va a ser más de $1 trillón. Estamos hablando de más de $1,000 millones transaccionados con tarjetas. ¿Y por qué es importante esto? Porque al final de cuentas en Latinoamérica pensamos que no somos una región tan bancarizada o que tenemos una baja penetración de aceptación de tarjetas. Y este dato lo que nos deja es que sí, podemos estar atrás de muchos otros continentes, pero al final de cuentas estamos creciendo aceleradamente y esta aceleración lo que nos permite es también llegar a volúmenes transaccionales muy importantes. ¿Qué es lo que está haciendo que crezcamos tan aceleradamente los pagos digitales, los pagos sin contacto en Latinoamérica? Hace 15, 20 años, 25 años que comenzó el boom del Internet, lo que pasaba es que siempre necesitabas un servidor físico, un equipo que maneje estos servidores para que tu empresa, tu retail, tu restaurante pueda manejar pagos y pueda tener su página web en Internet. Hoy en día, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que permite que Latinoamérica también esté creciendo tan aceleradamente? Es que existen servicios web como Amazon Web Services, como Microsoft Azure y como Google Cloud Services, que hoy en día no necesitas instalar ningún servidor, no necesitas tener ninguna infraestructura física para poder crear tus servicios y poder escalarlos y crecer a distintos países. Tan rápido como con pocas líneas de código, incrementar tu capacidad, disminuir tu capacidad y aparte de esto, crecerla sin necesidad de estar en ese país o de tener un equipo que esté dando soporte a esos servidores que antes tenías que instalar. ¿Sí? Aparte de esto, ¿qué es lo que está haciendo que la escalabilidad en Latinoamérica y que el e-commerce o que los pagos sin contacto
estén creciendo mucho es que hoy en día hay programas para desarrollar aplicaciones móviles, websites en un solo día. Tenemos un WooCommerce, un WordPress, un PrestaShop, un Magento, un Wix, que lo que hacen es darte la accesibilidad necesaria para solo hacer un drag and drop de elementos y crear tu página web en un día. ¿Y qué es importante de esto? Que estas plataformas tienen ya métodos de pago instalados, o aparte de tener métodos de pago instalados, también tienen distintas maneras de permitir a otros medios de pago conectarse, como por ejemplo crear nuestros propios plugins y que sea tan fácil como instalar una carpeta dentro de tu e-commerce y que esta carpeta ya te permita receptar pagos digitales, ¿sí? ¿Y qué es importante de toda esta escalabilidad? Es que en Latinoamérica tenemos una muy alta penetración del Internet y de smartphones. En muchos países creemos que no tenemos esta penetración o que no tenemos esta amplitud de cobertura, pero lo que pasa hoy en día es que en muchos países, por ejemplo en el Ecuador, hay una gran penetración del Internet. Si no estoy equivocado, es el 70%, y de smartphones, hay más de un smartphone por persona en el Ecuador. Y así se replica en todos los países de Latinoamérica, lo cual nos permite también que, más allá de tener las herramientas para poder crear toda la infraestructura para poder vender sin contacto, también nos permite tener el acceso a poder vender y comprar sin contacto, lo cual nos lleva a los números que podemos ver en el gráfico de un crecimiento muy importante, no solamente en comercio electrónico hasta el 2024, sino también en comercio presencial, que serían los pagos sin contacto, ¿sí? ¿Qué nos ha dado también esta escalabilidad y por qué le puse el impulso a COVID? COVID en estas últimas 8 semanas ha revolucionado al mundo, no solo el mundo de la salud, sino a muchas industrias y empresas legacy que antes no creían en el e-commerce o que se les hacía muy complicado moverse a este modelo. Hoy en día están cambiando sus modelos de negocio para poder, para generar las ventas que están perdiendo, porque el modelo de presencial, de compra presencial, hoy en día no existe o está parado. En algún momento volverá, pero por el momento lo que estamos viendo es que todas las personas se están volcando hacia compras digitales, compras sin contacto, lo cual va a impulsar muchísimo más este crecimiento. Si ustedes ven en el gráfico, ya hablo mucho de e-commerce, pero está pasando también con pagos sin contacto. Vemos un crecimiento relativamente normal en los Estados Unidos sobre e-commerce, sobre retail específicamente. Y si ustedes ven en el gráfico, desde 2020, desde abril del 2020, crece exponencialmente en las últimas 8 semanas. Y esto es justamente porque la gente quiere evitar salir, evitar el contacto, evitar estar expuesto a COVID, lo cual nos lleva a mover esta transaccionalidad del modelo físico a un modelo sin contacto y a un modelo e-commerce. Que también es importante y que ya les mencioné hace un momento, es que en Latinoamérica hay, a pesar de haber tanta población, el 50% de la población entre todos los países está bancarizada. ¿A qué me refiero? Que tiene una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito o una tarjeta prepago. ¿Qué es una tarjeta prepago? Es una tarjeta que puede ser Visa o Mastercard, que tú la recargas a través de una transferencia bancaria o de un pago en una farmacia de efectivo y te permite hacer compras digitales o compras sin contacto. Les voy a contar un poquito también de algunas de mis vivencias que he tenido en distintos lugares del mundo y de cómo los pagos sin contacto también han ido revolucionando las compras. El primero es en Estados Unidos. Hoy en día las transacciones sin contacto representan 3 de cada 10, que ya es el 30% de la transaccionalidad que está pasando, y esto es porque muchas de las marcas más importantes en tecnología como Google y como Apple y como Amazon están promoviendo que a través de sus smartphones se pueda pagar.
¿Y a qué te lleva esto? Es a siempre querer tener tu tarjeta guardada, siempre llevarla contigo, sin necesidad de llevar el plástico contigo. Y lo que las marcas han hecho también es que las han promovido que los establecimientos tengan los POS, los datáfonos, que aceptan pagos sin contacto, de tal manera que es una experiencia mucho más didáctica, mucho más simples y mucho más simple de pagar, porque solo haces 2 clics sobre tu celular, pones tu huella digital, pones tu cara y se paga y es automático. Y para el establecimiento es igual de sencillo, sin necesidad de tener que digitar o de recibir una tarjeta. Hay un dato muy interesante, es que hoy en día en Estados Unidos el 65% de la población ha hecho por lo menos una transacción a través de Amazon. Y Amazon es uno de los evangelizadores más grandes del mundo para poder movernos hacia estas nuevas tecnologías. No solo de compra digital, sino también ellos hoy en día tienen Whole Foods, que es uno de los supermercados más grandes de Estados Unidos, que también te permiten pagos sin contacto, con tu tarjeta o con tu celular, lo cual nos lleva también a esta evangelización en todos los lugares del mundo. Como les comentaba hace un ratito, el 38% de las personas en Estados Unidos ven que el pago sin contacto es más eficiente, porque no necesitas firmar, no necesitas tener tu tarjeta y no necesitas meter o buscar el POS. Lo único que necesitas es sacar tu celular, acercarlo a la máquina y pagar. Hoy en día, Estados Unidos es el país que tiene más pagos sin contacto de Occidente, ¿sí? Y hago énfasis en Occidente porque vamos a entrar en Asia también y ahí se vira un poco la tortilla y ya les voy a explicar por qué. Avanzando un poquito, vamos a la Unión Europea. En la Unión Europea se está promoviendo los pagos sin contacto de tarjetas, de bancos y de plataformas como Apple y como Google desde el 2012. Y en el 2018 hubo un hito muy grande porque fue creciendo igual muy paulatinamente, pero en el 18 hubo un hito en el cual por primera vez se superó la barrera del 100% de pago, de crecimiento en pagos sin contacto. Esto es un estudio que también sacó Mastercard, el cual nos demuestra que el crecimiento ya no es lineal, sino que se vuelve exponencial. Un dato interesante es que en el Reino Unido hubo más de 1.600 millones de transacciones en el 2018 y un tercio de estas transacciones fueron pagos sin contacto, pagos con tarjetas o pagos a través de Apple Pay o de Google Pay. Esto quiere decir que hubieron 533 millones de transacciones, 533 mil millones de transacciones sin contacto en un lugar que es tan pequeño como una isla. Entonces, esto nos lleva a reflexionar hacia dónde está yendo el mundo y hacia dónde Latinoamérica puede ir. En 2019 también tenemos un número interesante en el cual 642 millones de transacciones se dieron, en el cual se vio un crecimiento de doble dígito, casi del 20% de transacciones contra el 2018. Y este crecimiento tan acelerado se está incrementando desde 2019 hasta 2025, en el cual se especula que va a crecer alrededor del 60% en pagos sin contacto, no solo por el crecimiento normal, sino por cómo COVID ha hecho que la transaccionalidad crezca y que esta transaccionalidad se vuelva importante para que la persona no tenga que tener contacto o interacción con otras personas y evitar riesgos de contagio. Algo interesante es que en muchos de los países que se acepta pago sin contacto hay un tope por las transacciones. ¿Por qué? Porque para evitar fraudes. En Europa y en Estados Unidos está alrededor de 20 euros, 25 dólares sin necesidad de una firma. Hoy en día, por temas COVID, ha crecido a 50 euros y a 60 dólares. ¿Por qué? Para que la gente tenga más acceso y más capacidad de compra y evitarles el riesgo de contagio. Entonces, este aumento de cupo también ha aumentado mucho
promedio de compras, el promedio del ticket en compras, lo cual nos ha llevado también a ser mucho más ágiles en compras que pueden ser de montos pequeños. Si nos vamos ahora a Asia, les voy a hablar de un país y de un caso de dos países que han abarcado mucho en el sudeste asiático. Primero vamos por China. En China, muchos de ustedes pueden saber que existe Alibaba, que es uno de los e-commerces más grandes del mundo como Amazon, y también existe WeChat. ¿Qué es Alibaba? Alibaba derivó en un medio de pagos que se llama Alipay, y WeChat es como la unión de nuestro Facebook, nuestro LinkedIn, nuestro WhatsApp y todas las redes sociales que tenemos en uno solo. ¿Qué es lo que ha impulsado los pagos sin contactos en China? En China lo que pasa es que el régimen chino tiene muy estandarizado los pagos. Y lo que hicieron fue aliarse con wallets como WeChat Pay y como Alipay para facilitar los pagos a los ciudadanos chinos. ¿Qué es lo que han hecho ellos? Es, por ejemplo, el sueldo que tú recibes le llega a su persona, a su cuenta de Alipay o a su WeChat Pay, con lo cual todo el efectivo que tendría esta persona lo que hace es tenerlo en su wallet sin necesidad de que sea efectivo, y lo lleva a cualquier tienda que hoy en día está aliada a cualquiera de estos dos wallets, compra lo que necesita y a través del escaneo de este código QR lo que hace es detectar cuál es el establecimiento. Y al detectar cuál es el establecimiento, la persona digita el valor que tiene que pagar, que es lo que el cajero le va a decir, pone siguiente y se da el pago. Se resta el pago ya de su monedero, de su wallet, y le llega al establecimiento inmediatamente este pago, y con lo cual él se puede ya mover con sus productos o servicios hacia su destino final. ¿Por qué China decidió masificar el uso de las wallets y por qué las tarjetas cayeron? Fue porque al final de cuentas China, al ser tan grande, lo que buscaba es tener centralizado todo lo que más pueda de su información, lo cual no estaba pasando si es que estaba un ciudadano chino usando tarjetas Visa o Mastercard, que los datos viajaban hacia Estados Unidos. Entonces lo que ellos hicieron fue, número uno, impulsar el uso de estos wallets, y número dos, crear su propia tarjeta que hoy en día se llama UnionPay y que es de acceso general a todo el mundo, a todas las personas que viven en China. ¿Sí? Lo que ha hecho China es un movimiento inteligente, porque al tener tanta población dentro de su país, el crecimiento de UnionPay ha sido muy grande y hoy en día ya se está aceptando en países como Estados Unidos, en el Perú ya se acepta, en México está por lanzarse. Entonces ha tenido un crecimiento muy importante y ya está haciéndole competencia a Visa y a Mastercard, sin haber dejado el modelo de mantener la data dentro de China. ¿Sí? Moviéndonos más adelante, vamos a ver un poquito del sudeste asiático. En el sudeste asiático tenemos regímenes muy parecidos al de China, en el cual se apoya mucho los wallets, y nació una aplicación que se llama Grab, que era como un Uber Eats, después derivó en ser Uber, y fue fundada entre Singapur y Malasia. Estos dos países tienen regímenes muy similares, y lo que buscan es también como concentrar mucho de su data para poder hacer un mejor análisis de datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con GrabPay? Que es un poquito más abierto en Malasia y en Singapur, y hoy en día en todo el sudeste asiático está Grab. Con mi familia viajamos en marzo del año pasado a varios de estos países, y vimos cómo la gente pagaba su comida, su mercado, sus fiestas a través de GrabPay. Y no solo eso, sino que te subías a un taxi que era un Grab, y aparte le podías pagar al taxista a través de GrabPay. Entonces, es un modelo que está muy estandarizado
y que acepta no solo tu efectivo, sino que también tiene disponibilidad de conexión a otras tarjetas. En este caso, Singapur, Malasia, Tailandia y otros países sí tienen mucha aceptación de Visa y Mastercard. Entonces, un movimiento muy inteligente que hizo Grab fue disponibilizar que tú puedas recargar tu wallet con efectivo, mejor dicho, con una transacción de tus tarjetas y cargar este efectivo virtual, esta moneda virtual, para poder pagar en cualquier establecimiento. Puede ser desde un pequeño restaurante hasta un retail muy grande. Además de esto, se viralizó mucho la parte de GrabPay en estos países porque los establecimientos no tenían una base instalada grande con máquinas para tarjetas de crédito y débito, con datáfonos, con lo cual, si es que un internacional o una persona que tiene una tarjeta quería pagar a través de un datáfono, en la gran mayoría de casos no le era posible, entonces tenía que manejar efectivo. Hoy en día con GrabPay, si el establecimiento no tiene un datáfono, lo que puedes hacer es cargar con tu tarjeta de débito tu GrabPay, escanear el código QR del local y pagar. Entonces te facilitaron también muchísimo la parte de pago sin contacto, pago digital, sin necesidad de que un establecimiento tenga este datáfono para poder receptar pagos. ¿Sí? Y entonces, ¿para dónde va Latinoamérica? ¿Vamos a hacer pagos contactless? ¿Vamos a hacer pagos QR? ¿O qué otras opciones tenemos? En Latinoamérica, hoy en día existe una base muy, muy grande de comercios instalados que tienen ya sus datáfonos, que están cambiando de datáfonos para aceptar pagos sin contacto. Y más allá de eso, también existen plataformas de pago que también te están disponibilizando receptar pagos a través de códigos QR. Entonces, es un ambiente bastante ambiguo, el cual veremos a futuro hacia dónde va a poder derivar. Pero lo que hemos visto es que Visa y Mastercard tiene una muy, muy, muy alta penetración en Latinoamérica. En Ecuador, Brasil, Chile, existen más o menos más del 60% de la población tiene acceso a una tarjeta de débito con cualquiera de estas dos marcas. En México, Perú y Colombia es un poquito menos, es del 45%, sea de crédito o de débito. Pero esto hace que tanto la base instalada de comercios que existe como los tarjetavientes que existen impulse y crezca este mercado de transacciones a través de tarjetas de crédito. Aparte de esto, hoy en día se está dando un boom de neobancos, de wallets, lo cual también está permitiendo que la gente que no está bancarizada o que vive con lo justo pueda tener acceso no solo a un pago digital a través de una app en su smartphone, sino también a una tarjeta prepago. ¿Y qué es una tarjeta prepago? Es una tarjeta que conlleva un logo Visa o Mastercard que puedes hacer una recarga hacia esa tarjeta. Entonces, esta persona, en vez de cargar sus $200 en el bolsillo, carga su tarjeta y puede hacer compras en locales físicos, en locales digitales y también puede hacer pagos sin contacto. Esto de aquí ha hecho que mucha gente mejore su estilo de vida y no solo por el hecho de que ya no tienes la inseguridad de cargar efectivo, sino también porque puedes acceder a plataformas que están a nivel mundial, sea un Spotify, sea un Netflix, y quieres tal vez un mes darte ese gusto de poder ver una película y antes no podías pagar esta suscripción. Hoy en día con los neobancos o con las tarjetas mismas de los bancos que son de débito, puedes acceder a estas plataformas, lo cual hace que también se acelere muchísimo el crecimiento. ¿Qué es lo que también hemos detectado nosotros? Es que más allá de que los bancos y Latinoamérica está bancarizada, la cultura de tarjetas se está expandiendo. ¿Y por qué se está expandiendo? Por dos motivos o dos razones principales. Número uno, y esto es hace un par de años, el concepto de transacciones en línea, de transacciones digitales, ha dejado de ser tal vez un tabú o hemos perdido el miedo,
¿Por qué? Porque ya podemos hacer compras en Amazon, podemos hacer compras en cualquier e-commerce de otros países, y aparte de esto, porque tenemos hoy plataformas muy, muy fuertes como Rappi, como Uber, como Cabify, que nos obligan de cierta manera y nos hacen tener la seguridad de que poner la tarjeta y registrar la tarjeta no te hace, no hace que sea una venta insegura, sino al contrario, te da la facilidad de poder pagar sin necesidad de tener que registrarla o extenderla hacia una persona. Más allá de la cultura que se ha creado por estas plataformas, hay una fragmentación en pagos. ¿Y a qué me refiero con una fragmentación? Los gobiernos de Latinoamérica no nos impulsan o no nos llevan hacia un solo lugar, que es transaccionen a través de un wallet o transaccionen con efectivo, sino que tenemos muchísimos métodos de pago. Tenemos transferencias bancarias, tenemos pagos en efectivo, tenemos pagos con tarjetas, tenemos pagos en e-commerce, tenemos pagos recurrentes, lo cual nos permite tener un abanico muy amplio, y este abanico es lo que hace que nosotros podamos expandirnos mucho en cómo decidimos hacer un pago de una compra, que puede ser digital o que puede ser presencial. Entonces, esta fragmentación lo que hace es, nos lleva a buscar siempre más y mejores opciones. Y como les mencioné hace unos minutos, también la amplitud de smartphones y de cobertura de Internet en Latinoamérica es muy importante. Y esto lleva a que todas las personas que tienen acceso a un smartphone hoy en día tengan acceso al mundo y tengan acceso a pagos digitales. Esto de aquí lo que produce es un efecto, un leapfrog, un salto de una rana, de acelerar el e-commerce y de las ventas no presentes desde algo muy tradicional, como comprar el supermercado, a hacer tu supermercado en línea y decidir si lo pagas en línea como e-commerce o si lo pagas contra entrega. Y al momento de hacer el pago contra entrega, puedes decidir pagarlo en las distintas maneras que les comenté hace un momento. El camino de Latinoamérica, las tarjetas de crédito y débito están creciendo aceleradamente, crecen alrededor de entre un 8 a 10%. La bancarización de personas, desde estudiantes que tienen 15, 16 años, hasta personas que no tenían acceso antes a una cuenta, se está dando aceleradamente por los neobancos como el Nubank, como Ualá, que están ya presentes en muchos de los países de Latinoamérica. Y también existen los wallets que lo que nos permiten es tener este efectivo virtual, lo cual nos conlleva a poder hacer pagos sin necesidad de cargar este efectivo. ¿A qué me refiero? Rappi, por ejemplo, tiene en México RappiPay con lectura de código QR, como lo hace GrabPay. Y en muchos de los supermercados hoy en día tú te puedes acercar, lee tu QR y pagas. Entonces ya ni siquiera necesitas una tarjeta para poder realizar pagos. Y algo que hemos detectado nosotros como Kushki es que hoy en día las transferencias bancarias son muy apetecidas. ¿Y por qué es esto? A pesar de que el mercado de tarjetas ha crecido muchísimo y la confianza de las personas ha crecido más y más en cada una de los países en los que vivimos, aún somos desconfiados. Pero las transferencias bancarias nos transmiten mucha más seguridad porque ponemos más códigos, tenemos un PIN nuestro que nadie más lo puede ver o que nadie más sabe. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Es que nosotros, al sentirnos más confiados, hacemos que las transferencias se vuelvan también mucho más usadas. Y de igual manera, podemos hacerlas digitalmente, pago a un establecimiento por mi comida, por mi servicio básico, pagar el agua, o también podemos realizarlas presencialmente, si lo podemos poner así, a través de un banco para pagar un servicio o un producto que ya adquiriste. Entonces, las transferencias hoy en día son un boom dentro de Latinoamérica por la confianza que nos transmiten, y es un camino que también podemos recorrer
para poder hacer cobros recurrentes para pagar un Netflix, pagos únicos para pagar el parlante que quisiste comprarte, o pago único para pagar el servicio de agua o de luz que tienes en tu casa. Y por último, ¿qué es lo que vemos y qué es lo que ha pasado en los últimos meses y en el último año probablemente? Los gateways de pago hoy en día te ofrecen wallets, te ofrecen pagos con QRs, te ofrecen links de pago, que es básicamente para el establecimiento sin necesidad de tener una página web. Te pueden mandar un link en el cual está registrado el monto que tienes que pagar y los datos que necesita recaudar ese establecimiento para poder enviarte el producto o el servicio. Las empresas más grandes de pagos o de billeteras están entrando en Latinoamérica. Apple Pay ya está disponible en Brasil. WhatsApp Pay estuvo disponible en Brasil hace un par de semanas. Lastimosamente, el Banco Central de Brasil bloqueó esas transacciones y hoy en día están viendo cómo hacer para poder reactivar nuevamente WhatsApp Pay en Brasil, el cual es una transferencia de dinero peer-to-peer, que es de persona a persona, y sin necesidad de que haya un intermediario o una cuenta, sino que directamente te lo mandas entre cuentas de personas. Y algo muy importante también es que Facebook ya está disponibilizando Facebook Pay en toda Latinoamérica, que es básicamente hacer transferencias entre usuarios de Facebook a través de Messenger o a través de Facebook en el Marketplace para pagar servicios, para pagarles a tus amigos por la cena que tuvieron la noche anterior o para pagar productos que podrías estar comprando en el Marketplace de Facebook. Todo esto lo que nos hace ver y nos lleva a pensar que Latinoamérica va a crecer y actualmente es los países o el subcontinente que más rápido está creciendo en pagos digitales, en pagos sin contacto, por toda la coyuntura que está pasando, desde la escalabilidad, la creación de infraestructuras, el crecimiento de tarjetas y de medios que te permiten transaccionar en línea, y hoy en día tal vez lo más relevante para este crecimiento es COVID. Hubo un estudio de Visa también hace alrededor de un mes y medio, que decía que más de 13 millones de personas mayores a 60 años hicieron su primera transacción digital. Y esto justamente por el miedo que nos transmitía COVID o nos transmite COVID sobre el pago o sobre el contacto con personas. Entonces, estamos creciendo exponencialmente y lo que buscamos nosotros es poder proveer un servicio que le permita a Latinoamérica crecer y ser parte de estas tendencias que hoy en día estamos viendo a nivel mundial. Eso sería todo. Gracias. Ok, muchísimas gracias a ti, Andrés. La verdad es que una conferencia bastante interesante, muy informativa. Y también ha generado un montón de preguntas, la verdad hay bastantes, así que vamos a empezar con esta de aquí. David nos pregunta, en Ecuador culturalmente el pago por medios digitales es un tabú. ¿Cómo crear confianza y darle seguridad al cliente en este escenario? Bueno, gracias David por la pregunta. Mira, creo que lo más importante de crear la confianza es siempre trabajar con plataformas que tengan todas las seguridades que le puedas brindar. Primero en tu página web, manejar protocolos HTTPS, darle un look and feel que la persona sienta que no está siendo estafada, tener proveedores de logística que te brinden el servicio tanto de envío del paquete como si es que hay algún problema de retorno del paquete hacia ti, que es tal vez uno de los dolores más grandes que tenemos hoy en día. Y también manejar plataformas de pagos que sean seguras, que tengan PCI, que es básicamente un certificado que asegura que los datos están viajando seguros, y que cumplan con todas las regulaciones de los países que te exige cada país. Entonces, está registrado ante la Superintendencia de Bancos, ante la Superintendencia de Control y Poder de Mercado o las instituciones que sean
necesarias que te emitan un certificado para poder procesar pagos y que sean seguros. Entonces, lo más importante es como tener este mix para que tu cliente se sienta confortable y pueda pagarte, perdón, no pagarte, y pueda comprarte sin necesidad de tener ese miedo de ¿será que me va a llegar el producto? Número uno. ¿Será que me van a robar los datos de la tarjeta y me van a consumir en otros establecimientos? Número dos. Y si es que llega mi producto mal, ¿podré devolver el producto? Y si puedo devolverlo, ¿me van a reembolsar mi efectivo o me van a reemplazar? Que es parte de las políticas que como empresa deberías tener para poder darle esa tranquilidad a tu cliente. Muy bien. Continuemos con otra pregunta. Jesús nos pregunta, ¿por qué razón es tan costoso adoptar plataforma de pago a nivel de Latinoamérica? Esto es una opinión personal. Yo creo que el adoptar pagos en plataformas de pago en Latinoamérica, como les mencionaba antes, era un tabú porque primero no existían o son empresas que tienen tecnología muy antigua. Y esto hacía que las integraciones hacia estas plataformas de pago sean muy complicadas. Y al ser complicadas te llevaban tal vez no 15 días o un mes, sino que te llevaban 6 meses. Y tu presupuesto estaba hecho para 6 meses como startup. Entonces, si derivabas todo tu presupuesto hacia integrarte a una plataforma de pagos o a un banco que te ocupaba todo el dinero que tenías, era inviable tener una plataforma de pago para tu e-commerce. Hoy en día, con plataformas de pago como nosotros, como Kushki, te puedes integrar en 15 días y pagas un pequeño fee adicional para poder pasar por estas carreteras y que no sufras el integrarte durante 6 meses, sino que en 15 días puedas ya tener y aceptar pagos digitales. Muy bien. Vamos con una última pregunta. Esta de aquí. Daniel Vera nos pregunta, en Ecuador hace unos años el gobierno estaba impulsando una alternativa de dinero electrónico. ¿Cómo les fue? ¿Tuvo éxito? Ahí te cuento. El gobierno, como bien dices, hace algunos años impulsó el dinero electrónico. Se quiso hacer a través del Banco Central. Tuvo algunos retos y se hizo una migración de esta plataforma, o de este proyecto, mejor dicho, hacia los bancos. Sé que los bancos hoy en día están trabajando en esta solución. Parte de esta solución es BIM, que es esta billetera móvil que ya se lanzó hace algunos meses y que es básicamente un servicio de transferencias entre cuentas de los bancos que están participando en BIM. Pero todavía hay muchísimo camino por recorrer. Entonces, como pilotos y como lo que hemos visto hoy en día, BIM es una solución que se está viabilizando, pero que falta muchísimo por madurar. Entonces, tal vez en algún momento el dinero electrónico sí sea un medio más de pago de Ecuador, pero actualmente es un medio de tan escaso uso que todavía no podríamos dar conclusiones de si es que es efectivo o exitoso al momento. Muy bien. Y bueno, siguen apareciendo preguntas, así que como aún tenemos un poco de tiempo, vamos a seguir respondiendo. Por aquí nos dicen, ¿por qué en Centroamérica no se ha expandido el mercado de débitos desechables como Rush Card en Estados Unidos? Algo importante de mencionar en Centroamérica y de lo que yo he vivido y he tenido contacto con países y procesadores allá, es que al ser una población tan pequeña y al tener tan pocos players, no tienes toda la accesibilidad que tienes como en Estados Unidos, que existen, si no estoy mal, alrededor de 120 procesadores de pago. Entonces la competencia se vuelve muy grande y esta competencia lo que hace es que existan este tipo de tarjetas como Rush Card o como Pioneer que
impulsan la transaccionalidad y procesan a través de alguno de estos distintos actores. En Centroamérica tenemos muy pocos procesadores de pago y lo que ellos están haciendo es, sí, están migrando hacia nuevos modelos como los modelos digitales. Entonces, tal vez en unos 10, 15 años, que es lo que le tomó a Estados Unidos llegar hacia un modelo tan transaccional que ya se comienzan a crear estas empresas, pueda llegar a este nivel y tener este tipo de transacciones o tarjetas de débito desechables como Rush Card. Ok. Y continuamos con otra pregunta. Por aquí Santiago nos pregunta, hay varios problemas con pasarelas de pago, trabajo en e-commerce, la mayoría con errores en la tarjeta. ¿Cómo Kushki garantiza la confianza de que una tarjeta no va a fallar? Mira, hay muchos factores bajo los cuales una tarjeta te puede fallar. Puede ser por fondos insuficientes, que es el error más común que tenemos y que nosotros hemos visto como pasarela de pagos. Pero también hay errores de plataforma de los bancos, hay errores de seguridad que nosotros como Kushki para prever fraude implementamos con los comercios y también también influye mucho reglas de seguridad que tienen los bancos para las distintas tarjetas, marcas y colores de tarjetas que tienen los bancos. Entonces, garantizarte que una tarjeta no va a funcionar o va a funcionar va a depender de muchos factores. Lo que nosotros hacemos como Kushki es trabajar de la mano con los bancos emisores y si detectamos que hay tarjetas que un BIN, y les explico qué es un BIN, son los primeros 6 dígitos de la tarjeta. Si es que ese BIN vemos en nuestra plataforma que tiene muchos rechazos, lo que hacemos es contactarnos con el banco emisor y preguntarle las parametrizaciones de por qué esa tarjeta se está rechazando. Con esto dicho, el banco puede decir, esta tarjeta yo no quiero que transaccione digitalmente, o sí quiero y está bloqueada por un error. O viceversa, nos dice, esta tarjeta tiene montos máximos de transaccionamiento de $500, por ejemplo. Y si la persona está comprando por $1,000, igual esa tarjeta no va a pasar. Entonces, hay muchísimas aristas que hay que tocar para poder decirte que una tarjeta va a pasar o no. Entonces, más allá del trabajo que puede ser Kushki o cualquier gateway de pagos para asegurarse que las tarjetas pasen, también va a depender de la infraestructura tecnológica del procesador de pagos y de la estructura de seguridad y tecnológica del banco emisor de la tarjeta. Perfecto. Tenemos otra pregunta más por aquí. Morphy nos pregunta, tengo un e-commerce ecuatoriano alojado en Shopify. ¿Es compatible su pasarela con Shopify? Gracias, Morphy, por la pregunta. Te cuento, estamos trabajando en la integración con Shopify. Shopify es un tanto más cerrado que un WooCommerce o un PrestaShop. Lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo con Shopify es creando el plugin. Posterior a eso entramos en la cola como de certificación por parte de Shopify. Y Shopify, posterior a eso, nos disponibiliza como un medio de pago certificado dentro de su plataforma. Entonces, actualmente no, esperamos tenerlo listo para finales de este año o el primer Q del siguiente año. Ok. Por aquí tenemos otra pregunta, es un poco larga, así que la voy a leer. Aquí nos dicen, ¿cuál es tu recomendación hacia los emprendedores para agregar botones de pago a sus páginas web? Hay bastante temor a fraudes electrónicos. En la práctica, ¿quién asume esos valores de fraude? Perfecto, gracias. Bueno, algo importante que hay que tomar en cuenta en pagos digitales, en pagos en e-commerce, es que lo que hoy en día las marcas dictaminan es que si es que existe algún tipo de fraude, lastimosamente el establecimiento es el que paga. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer y qué es lo que estamos nosotros como Kushki también realizando? Es, número uno, lo que les comentaba, es implementar reglas de seguridad para aminorar ese riesgo de fraude. Que no sea que de cada 10 compras, 8 sean fraude, sino que de cada 10 sea una, o sea, ninguna. ¿Sí? Más allá de esto, hay protocolos de seguridad hoy en día que las marcas tienen, como 3D Secure,
versión 1 y versión 2. La versión 1 probablemente muchos de ustedes han visto, que es el código de seguridad que te llega a tu mail o a tu celular, como que son 6 dígitos. Y la versión 2 va a ser mucho más amistosa y amigable para las compras digitales. Que si es que el banco emisor de la tarjeta ve que esa transacción es riesgosa, te va a mandar un reto. Puede ser el mismo código de texto, de numérico, o una pregunta, o algo que vaya atado a la información que tú dejaste al momento de sacar esa tarjeta de crédito o débito. Pero, ¿qué es lo interesante de esto? Es que solo el 20% probablemente de las transacciones pase a tener este reto. El otro 80% a través de motores de inteligencia artificial y de motores de riesgo y de modelos matemáticos que tienen los bancos Visa, Mastercard y American Express, van a detectar si la transacción es fraudulenta o no. Si es que está dentro de ese rango de 80%, tu transacción va a pasar como una transacción no fraudulenta, y el cargo, perdón, y si es que se diera un fraude, ya no sería del establecimiento, sino que sería del banco emisor, porque validó que esa transacción sí era segura, a pesar de que no lo fue. Entonces, estamos implementando estas nuevas tecnologías. Por lo menos 3DS 2.0 es lo más nuevo que hay. 3DS versión 1.0 ya existe hace algunos años. Nosotros también tenemos motores de inteligencia artificial y machine learning para prever este tipo de fraudes. Entonces, lo que hay que buscar es una simbiosis, un equilibrio entre todo lo que tú vas a vender en línea y todo lo que podrías perder. ¿Y qué es lo que hacen empresas muy grandes hoy en día como Zara? Voy a dar números inventados, pero por ejemplo, Zara en su e-commerce en sus tiendas físicas vendía $1,000 millones. Entró a e-commerce y hoy en día vende $1,800 millones. $800 millones son de e-commerce, por ejemplo. Y ellos saben que de esos $800 millones, su rango puede ser entre el 8 y el 10% de fraudes. Entonces, al ser tan grandes, saben que van a ser $80 millones que van a perder. Pero si no pierden eso, no crecen los otros $720 millones, lo cual hace que este fraude ellos lo tomen como un costo que van a tener, y ese costo ya lo meten dentro de su modelo financiero, y lo que hacen es llevar a que ese incremento de ventas sea muchísimo más alto que lo que están perdiendo, lo cual hace que la empresa se vuelva mucho más valorada. Ok, excelente. Me parece que tenemos un poco de tiempo para una última pregunta. En este caso, Ricardo nos pregunta: Andrés, que se leíste tu charla, ¿qué opinión tienes de Paymentes? Gracias. ¿Qué les puedo decir? Paymentes es una empresa que tiene ya algunos años en el tema de pagos digitales. Está trabajando en Brasil, en Miami, en México, en Colombia, en Ecuador. Tienen mucha tecnología, al igual que nosotros, pero lo que nosotros buscamos es siempre estar innovando, y ahí es donde está nuestro valor agregado, es implementar nuevas herramientas, nuevas seguridades, nuevos productos, para que nuestro set de herramientas y de APIs sea mucho más amigable, número uno, en integración, y sea mucho más completo que lo que tiene Paymentes o que lo que tiene el resto de pasarelas de pago a nivel regional. Entonces, bien o mal, lo que nosotros buscamos es tener tecnología de punta y siempre ser superiores a nuestros competidores. Muy bien. Y eso sería todo, en verdad. Muchísimas gracias de nuevo por esta ponencia, por todas las preguntas, las respuestas. Muchas gracias, en serio. Muchas gracias a ti, Daniel, también. Hasta luego. Cuídate. Gracias. Bye a todos.